El proceso de rehabilitación de las personas adictas a una droga llega a ser difícil, pero la mayoría de los que logran recuperarse llegan a tomar como base de vida la frase mente, cuerpo y espíritu en equilibrio. De esto escribe Omar Cervantes en su columna de Milenio, La alegría de vivir. ¿Qué tal, Omar Cervantes? Me da mucho gusto saludarte y tenerte en este espacio. Encantado. Buenas tardes, mi querida María Elena. El gusto es mío de estar contigo y con tu auditorio. Omar, la pandemia nos ha afectado a todos por igual, o a todos, la vamos a dejar hasta ahí. Algunos más, algunos menos, pero quienes tienen el problema de las adicciones, ¿consideras que les ha ido peor en estos días de encerrona y de cuarentena? Mira, estadísticamente sería complejo porque todavía no hay mediciones. Sin embargo, sí te puedo decir, por lo que vivimos, quienes nos dedicamos a las adicciones, lo que vivimos en el consultorio, sí ha habido un incremento general de trastornos relacionados con la salud mental o de aumento de trastornos de rasgos de la salud mental. Temas como la ansiedad, la depresión e incluso, por supuesto, el consumo, el uso, abuso y la dependencia de sustancias, por supuesto que ha incrementado y que ha sido un tema que tiene demasiadas aristas. Más consumo, una mayor propensión a las adicciones, con todo lo que ello implica, incluyendo temas de problemas o disfuncionalidad en los sistemas familiares, violencia intrafamiliar. Y son muchos factores porque es el encierro en sí mismo, el confinamiento, son los temas económicos y sociales que le han afectado a la población, además de muchos síndromes relacionados con la ansiedad, la fobia a la enfermedad. Hay una modalidad que se ha estudiado que es el síndrome de la cabaña, de aquellos que pasan un tiempo confinados y que les da miedo salir posteriormente por temor justamente al riesgo de ser contagiados. Entonces, definitivamente sí, la salud mental se ha visto afectada. En materia de adicciones, no tenemos todavía un indicador porque, bueno, al final de cuentas, los tamizajes y las encuestas que se hacen para probar esto todavía no se levantan. Sin embargo, te puedo decir que el testimonio de la gente en nuestras redes sociales, en el consultorio, en transmisiones en vivo que tenemos cada 15 días, en la columna de Milenio, por supuesto, es que sí ha habido una mayor consecuencia de esta terrible enfermedad que se agrava con la pandemia del coronavirus. Que me gustó y la quiero compartir con el auditorio, que los espíritus, en este tema de las adicciones, los espíritus negativos se transforman en espíritus positivos. Pero, ¿cómo lograrlo? Fíjate que esa frase es una frase de Carl Jung, que fue, lo sabemos, el pionero en la psiquiatría a nivel internacional, y cuando uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, Bill W., le pidió su opinión como experto en psiquiatría sobre el programa de los Alcohólicos Anónimos, él dijo que estaba sucediendo algo maravilloso, algo que la medicina, la psiquiatría quizá no se hubiera imaginado. Y entonces hablaba que un espíritum negativo, llamándole así al alcohol y a las consecuencias del alcoholismo, solamente podía ser reemplazado a través de un cambio espiritual, de un despertar espiritual. Entonces, ¿cómo lograrlo? Hay muchas técnicas. En el artículo referido, gracias por citarlo, mencionamos el cambio de hábitos hacia una mejor vida, un plan saludable de vida que incluya deporte, trabajo, enriquecimiento espiritual, una vida saludable a nivel familiar. Es un cambio, como dicen en los grupos de AA, de usos y costumbres. Es un cambio de hábitos, es un cambio de un plan de vida. Es sustituir la manía y la dependencia por las sustancias por otro tipo de actividades saludables. En este caso, el deporte, lo mencionaba yo por ahí, realmente es una de las herramientas muy poderosas. Primero, como prevención. Recordemos que la educación física en la primaria y la secundaria y en la preparatoria, que deberían ser obligadas no solamente como materias optativas, sino como una verdadera
escuela de activación física como prevención de adicciones y de otras conductas sociales, pues es una herramienta de prevención. Pero posteriormente, en el tratamiento de adictos, la mayoría de las clínicas incluye parte de educación física, de activación física. Y conozco testimonios de gente que después de haber superado el infierno de la adicción, se vuelven deportistas no solamente de ocasión. Hay quienes posiblemente cambien de adicción, dicen, y se vuelven a una adicción saludable. Conozco maratonistas, conozco ultraatletas, conozco tenistas que de repente encontraron ahí un escape a la adicción, que sí, efectivamente hay que decirlo también, a veces se hace de manera compulsiva. Pero lo que yo les digo a los familiares cuando me dicen, es que mi marido ahora se la pasa jugando tenis, dije, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que se la pase jugando tenis o que se la pasara alcoholizado? Entonces el deporte y una vida en equilibrio, como citaste al principio, es uno de los cambios para salir de esta enfermedad. 2 preguntas rápidas de respuesta corta. ¿De qué tamaño es el problema de las adicciones en México? ¿A quién está pegando más fuerte? ¿Y qué debemos hacer como sociedad, como padres de familia? Rápidamente contestándote, a nivel de población, las cifras no son tan grandes como pensaríamos. Estamos hablando de un 5% de la población. ¿A quiénes les pega más? A la población entre 12 años y 29 años aproximadamente, porque es pues donde todavía hay mucha vulnerabilidad. Les pega mucho en los jóvenes, en los adolescentes, entre los 12 y los 29 años. ¿Qué debemos de hacer como familias? Educar, prevenir y sobre todo esto que estamos haciendo tú y yo, María Elena, hablar del tema de frente. Esto ya no puede ser un tabú, un mito o un estigma. Hay que hablar de las cosas como son y darle orientación a las personas. Pues lo dejamos ahí. Luego nos das algunos tips de cómo iniciar esta disciplina del deporte. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a dar un adelanto. El primer paso es activación física. Lo decía yo, hay gente que lleva toda una vida siendo sedentaria. Pues hay que empezar con 10 minutos caminando 3 veces por semana hasta que esto se vuelva un hábito y se vuelva una forma de vida. Pero encantado de poderles pasar cualquier otro tipo de información. Pero el primer paso es justamente dar un paso, moverse. Caminar, Omar, a caminar un ratito, ¿verdad? Aunque sean 10 minutos, porque hay gente que verdaderamente le puede hacer daño a su corazón si tienen sobrepeso, si han tenido sedentarismo toda su vida, pero caminar 10 minutos no le hace daño a nadie para empezar. Hay que empezar con eso, por lo menos. Gracias de nuevo, Omar Cervantes, colaborador de Milenio, autor de la columna La Alegría de Vivir. Muchísimas gracias a ti, María Elena, como siempre a tus órdenes. Especialista en adicciones, además, y muchas otras cosas. Gracias, Omar. Muy buenas tardes. Una breve pausa. No se vaya usted todavía, ni le cambie. En Al Frente de Milenio.